días con todos. Primero que nada, gracias a la invitación de CONFIEP, gracias al presidente de CONFIEP, Roque Benavides, por esta invitación y felicitaciones por continuar con estos diálogos para el desarrollo que creo son tan importantes tanto para el sector privado, pero especialmente para el sector público. Hoy día voy a ponerles un poco de optimismo. No he escuchado a Roberto, me han dicho que ha estado cauto hacia optimista, pero yo les voy a poner un poco de optimismo. Ayer estaba en un evento interesante que organiza Gestión y Price, y eran las empresas más admiradas, ¿no? Entonces, bueno, realmente estas empresas pues tienen que asegurarse, digamos, durante todo el año en todos los temas, por ejemplo, de reputación, buen gobierno corporativo, que realmente hacen las cosas bien, ¿no? Yo les decía que es súper importante, estamos hablando de empresas de 5.000 trabajadores, a veces 10.000, y realmente tienes que asegurarte de no cometer ningún error. Y bueno, estas empresas han sido reconocidas. Y yo trataba de comparar y decía, bueno, en la administración pública no existe algo así como las instituciones más admiradas, pero sí hay un premio interesante que se llama Ciudadanos al Día. Ciudadanos al Día, que es la innovación en los funcionarios públicos. Y les puedo decir que hubo la premiación ya hace algunas semanas y realmente en la administración pública hay cosas que resaltar. Muchas veces nos golpean, pero sí hay cosas que resaltar y espero que en los próximos años poco a poco se vaya viendo ese cambio de chip en términos de la administración pública. Una administración pública no solo pensada en administrar servicios, sino enfocada en dar los mejores servicios al ciudadano. Y otra vez para recordar por qué estamos en este gobierno, es para tener un país moderno. Y ese país moderno nosotros lo vemos desde el punto de vista de competitividad, que es lo que hacen los empresarios y lo que nos va muy bien, ese empuje, esa innovación, esa sostenibilidad de las empresas. Y por el otro lado, buscar tener un Perú más igual. Y ese Perú más igual significa tenemos mejores servicios desde el Estado. Y ahí estamos enfocados ahora. Ahora, volviendo a mi reunión de ayer, entonces, había este premio para las empresas privadas, también para el funcionario público que hace bien las cosas, y me faltaba, yo decía, ¿qué reconocimiento hay para los estados? Entonces ahí me puse a pensar cuál es reputación, admiración, y pensé en la calificación de riesgo. Y justamente Julio Lira estaba ahí, de Gestión, le decía, tú has sacado una notita de este tamaño que dice que al Perú se le mantiene la calificación crediticia. Y la verdad, deberíamos estar felices que nos han mantenido la calidad crediticia. Todos los países de la región, todos, les han cambiado las condiciones o los han cambiado las perspectivas. Así que deberíamos realmente reconocer lo que se viene haciendo y lo que hemos hecho durante años, que nos permite tener una posición expectante dentro de América Latina. Entonces tenemos que reconocer las buenas prácticas que estamos realizando en el Perú. Ahora, vamos a ver ya los temas más económicos. Quiero hablarles de dónde venimos. Creo que es siempre bueno hacer una recapitulación del año anterior, si es que hay o no, y ahí es donde les voy a inyectar un poco de optimismo, hay recuperación o no en la economía, qué estamos viendo para los próximos 18 meses y después comenzar a discutir los temas de largo plazo. Ahí tocar los temas que son importantes, que tienen que ver con la competitividad país. Voy a tocar también los temas que tienen que ver con las 3I que mencionó Roberto, que creemos son tan importantes para el desarrollo futuro. ¿De dónde venimos? Esto yo le llamo los 4 choques de los últimos 12 meses. Y hay 4 condicionantes que nos llevan a tener un crecimiento del 2.8 versus el 4.8 que se previó inicialmente. Ahora, dentro de este 2.8 también reconocer que está muy por encima del promedio de los 6 países comparables de América Latina, pero sabemos que para el Perú es totalmente insuficiente. Uno, primero, el fenómeno del Niño costero, donde el costo fue 1.2 puntos porcentuales de crecimiento, y básicamente porque no pudimos ejecutar y obviamente todo el circuito económico se vio paralizado. Acá tengo delante mío al presidente, el gobernador regional de Piura, y a veces lo molesto y le digo, pero has ejecutado solo el 10%. Y él me dice, bueno, tú ve
3 meses y medio inundado la ciudad, cómo podía ejecutar. Eso realmente impacta. Y después de 3 meses y medio cambian totalmente las prioridades, entonces hay que volver a hacer proyectos para comenzar a ejecutar. La buena noticia ya, por ejemplo, Piura, ya en agosto comienza una ejecución importante y se ha comprometido que a diciembre estamos otra vez alcanzando una ejecución importante. Entonces, todo ese impacto, visto solo en Piura, pero aumentado a 10 regiones del país, es lo que nos ha llevado a tener un impacto negativo de 1.2. El segundo tiene que ver con la Bajato, la paralización completa de la administración pública en términos de si pago o no a proveedores. Para que entiendan la administración pública, sucede lo de la Bajato, obviamente sabemos que hay un caso de delación de Odebrecht. Sin embargo, para el administrador público es: yo no pago a ninguna empresa brasilera y yo no pago a ninguna empresa socia de las empresas brasileras. Entonces tuvimos 2 meses realmente de paralización hasta que sacamos el muy comentado decreto de urgencia 03, donde se comienzan a regularizar los pagos con ciertas condicionantes para asegurar que en el caso de empresas corruptas o que hayan reconocido corrupción, los márgenes se destinan a un fideicomiso para la reparación civil. El tercer tema, que yo veo que es más estructural, tiene que ver con la caída en la inversión privada. Y esa es quizá la que más me preocupa y de la cual voy a hablar más hacia el final. Estamos hablando de una caída de 14 trimestres y que se van a convertir en 16 trimestres, con lo que acumulamos 4 años de caída de inversión privada en el Perú. Nosotros sí estamos proyectando una recuperación, vamos a ver más adelante por qué, de la inversión privada, pero es ahí donde tenemos que enfocarnos. Y cuarto, también lo menciono, una relación Ejecutivo y Congreso el primer año tensa, es decir, donde quizás las prioridades del Ejecutivo no eran prioridades en el Congreso, donde era relativamente difícil sacar proyectos. Eso se ha mejorado sustancialmente después del encuentro del presidente con la lideresa de Fuerza Popular, más allá de que vamos a seguir teniendo cierto ruido en comentarios, ya sea de algunos congresistas, etcétera. Hay una agenda mínima de trabajo que nos va a permitir seguir trabajando. El otro tema que no lo menciono ahí, pero que también tuvo impacto en 2016 y primer semestre del 2018, es el poco avance que encontramos en los temas de gobierno. Es decir, cuando entramos, una burocracia mayor a la que esperábamos, 2 pocos proyectos en el pipeline o proyectos, digamos, con algunos problemas, poco avance en temas como innovación o planes de infraestructura y quizás 0 avance en temas como la institucionalidad. Hay un tema del cual no voy a hablar aquí, pero quiero que lo tengan en mente porque va a ser importante, es el tema tributario. Pues sin recursos tributarios, sin ingresos para el gobierno central, para el gobierno nacional en general, no vamos a poder avanzar. Y ahí es una agenda que ya tenemos planteada. No se trata de subir impuestos, se trata de realmente poner una agenda para reducir evasión, se trata de poner una agenda donde quizás ciertas medidas administrativas tengan que regresar. Tenemos una evasión que ha vuelto a subir, es el gráfico de la izquierda, perdón. Hay un salto importante del 29 de evasión hacia casi 36. Y es algo que tenemos que cambiar. Y además, si vemos la tributación comparada con otros países, estamos por debajo. Entonces, hay que mejorar ingresos y mejorar la entrega de servicios. Pero es una agenda que vamos a tener ahí, que vamos a seguir trabajando. Entonces, porque no menciono impuestos más adelante, no significa, es un tema importante para la sostenibilidad fiscal, pero sobre todo para poder mejorar los servicios al ciudadano. Ahora sí vamos a las cifras que a mí me parecen importantes mencionar hoy, que para mí ya refleja una recuperación. Uno primero, el mundo la verdad está bastante mejor que el año pasado. Tenemos ya indicadores de crecimiento de la industria global y la inversión. Y si vemos a mano derecha, estamos hablando, en el caso ya peruano, inversión en exploración minera y total. Exploración.
todavía no es inversión, digamos, o ejecución de proyectos. Pero esto es bien importante porque al final del día estamos hablando, el precio del zinc, 3.06, ¿eso qué nos significa? Es canon, mejor canon de todas maneras para el próximo año, nos significa regalías ya para este año, y 3, si es que siguen así los precios, puede viabilizar varios proyectos que estaban esperando buenos precios. Un segundo grupo de indicadores importantes es ejecución pública, y ahí ya vemos saltos importantes. Para que tengan una idea, ya no voy a seguir utilizando el caso de Piura, vámonos a Ministerio de Transportes y Vivienda, también afectados tanto por Lavajato como Niño Costero. De enero a mayo, ejecución en promedio menos 10%, y junio-julio, ejecución más 15%. Es decir, ya vemos un cambio de tendencia como se ve en esa gráfica. Un segundo componente es el déficit fiscal. Nosotros tenemos esas consideraciones muy especiales por haber hecho muy bien todo durante los últimos años, que nos permite tener cierto espacio para aplicar políticas contracíclicas cuando es necesario, como en este caso. Entonces tenemos ahí, por ejemplo, un déficit hoy de menos 2.7 y tenemos todavía espacio para llegar a menos 3%. Entonces todavía tenemos espacio para medidas adicionales si es que son necesarias. Si nos vamos a algunos indicadores ya locales de inversión, tenemos, por ejemplo, importaciones de bienes de capital en comercio y en minería, creciendo a doble dígito. Y si vemos la gráfica de la derecha, y este es, para los economistas, este es un indicador de avanzada más o menos de 3 a 4 trimestres, es decir, lo que se comienza a explorar puede terminar obviamente en proyecto de inversión y de ejecución. Entonces, este indicador puede decirnos que en los próximos meses, quizás hace un año, ya vamos a comenzar a ver inversión importante en ese sector extractivo tan necesario para el crecimiento. Indicador importante también tiene que ver con expectativas, ¿no? Unas expectativas muy importantes al principio de gobierno caen fuertemente, especialmente por el fenómeno del Niño, y ya se ve una recuperación. Me cuentan, estos son datos del Banco Central de Reserva y del SAE, y me cuentan también que las encuestas del martes en el SAE también salieron bastante positivas, tanto en si voy a contratar personal, 2, si mis ventas van a crecer, y 3, si voy a hacer inversión. Entonces pareciera que ya hay un cambio de tendencia importante. Esto es lo que les mencionaba sobre la calificación, y si ven el gráfico en verde son aquellas calificaciones que no se han cambiado. Es decir, el Perú es el único país de los 6 que están ahí, que son los, digamos, los comparables, que no ha habido ningún cambio de calificación, a diferencia, ayer había un descenso, ustedes saben, un cambio de perspectiva en el caso de Chile. Ya hace algún tiempo había existido en el caso de Colombia. Entonces, dentro de un contexto que Latinoamérica cambia de perspectivas o hay disminuciones en los grades, Perú se ha mantenido. Ahora, ¿por qué se ha mantenido? Pueden leer la nota de prensa. 1, estabilidad macroeconómica. 2, credibilidad fiscal. Y 3, implementación de reformas para fortalecer la institucionalidad en temas como la corrupción, entre otros. Entonces, hay avances importantes que son reconocidos. Hay que seguir trabajando en las reformas, y vamos a hablar un poco más allá de eso, para continuar y ojalá el cambio de perspectiva sea hacia positivo. Ahora, en resumen, para ver si hay datos positivos o no, es esta filmina. Y yo le llamo del simple rebote al crecimiento. Cuando es un simple rebote es una U, poco a poco vamos creciendo, como se ve ahí en la línea más clara. Y lo que vemos ya en demanda interna es que podría darse un cambio de tendencia en B, que es lo que queremos los economistas, que es un cambio de tendencia más rápido. Así que pareciera que vamos a tener unos próximos 18 meses interesantes, si es que seguimos enfocados en impulso fiscal
Y acá algunas cosas que hemos hecho en términos de impulso fiscal. Gasto público cambia tendencia, inversión pública cambia tendencia, y esto se debe a que hemos implementado una serie de medidas en los últimos meses y seguiremos haciéndolo. En términos prácticos, le hemos metido a la economía, adicionalmente al presupuesto, casi 9.300 millones de soles para asegurar que ese gasto público se ejecuta. Cosas que hemos hecho, le llamamos agilizar la tubería. Flexibilidad presupuestal, es decir, reasignar. Si tenemos a un ejecutor, por ejemplo, buenos ejecutores hoy son Arequipa, es Moquegua, entonces se le asigna o se le reasigna recursos para que puedan ejecutar más, 1. 2, en los sectores pasa exactamente lo mismo. Tienes un buen ejecutor como transportes, tienes un buen ejecutor como vivienda y hay algunos sectores que no ejecutan también, se redistribuye recursos. 2, estamos haciendo cartera de proyectos estandarizados y mejor programación de inversiones. Sistema de compras, lo estamos agilizando, ya sea con una nueva ley, y estamos fortaleciendo el equipo de OCE. Y en términos de los proyectos viabilizados, y lo vamos a ver más adelante, siempre se habla, lamentablemente, o de GSP o de Chinchero como proyectos negativos. Sin embargo, hay 12 proyectos que se han viabilizado por casi 10.000 millones de dólares, de los que muchas veces hablamos poco. Y esos se encontraron con ciertas dificultades y todos están avanzando de forma importante. Hoy, por ejemplo, una buena noticia, un proyecto que ya habíamos viabilizado en una primera etapa, el proyecto Majes-Iguas. Hoy vamos a firmar ya la segunda etapa y que lo que va a hacer es asegurar una inversión de casi 500 millones de dólares en Arequipa. Entonces, una serie de medidas, ya no los anunciamos ni como paquetazo, ni como grupo de medidas, sino que realmente lo que estamos haciendo es sacándolos adelante. Y hay todas las medidas legales que hemos implementado y que seguiremos implementando para asegurar que hoy tenemos una política de gasto público expansiva como lo necesita el país, para lograr un crecimiento este año de 2.8% y asegurar 4% el próximo año. Hay dos cosas importantes para el próximo año, acá estoy hablando de los 18 meses. Uno es el programa de reconstrucción, estamos hablando de 23.000 millones de soles. El déficit fiscal en general se va a aumentar 3.2 puntos porcentuales en los próximos 3 años y medio, pero es básicamente por mayores recursos a la reconstrucción que vienen desde el Fondo de Estabilización Fiscal. Entonces es un déficit financiado que no nos debe preocupar. Y ahí les he puesto principalmente cuáles son los sectores que estamos privilegiando. Transportes, 8.000 millones, prevención, 5.400 millones, educación, el tercer sector más beneficiado, 2.400. Y si ya lo vemos por regiones, Piura, el más beneficiado con 6.600 millones, casi el 27% de su PBI, etc. Entonces vamos a tener un impacto importante. Para que tengan una idea, esto representa la generación solo en un año de 150.000 nuevos empleos formales. Un segundo grupo interesante que nos va a ayudar también en inversión pública este año hacia finales próximos es los Juegos Panamericanos, y acá les he puesto algunas vistas de lo que va a ser. También importante, tanto en la reconstrucción, tener un buen programador ejecutor como Pablo de la Flor, y en este caso también un buen ejecutor como Carlos Neuhaus. Y una característica especial en Panamericanos, y muy bien trabajado además con Carlos Neuhaus, que nos llevó por este camino, nos convenció y creo que finalmente tenía razón, era programar bien, buscar al mejor organizador. En este caso lo que hemos contratado es al gobierno británico. Es decir, hay gobiernos que se han especializado en administración de Juegos Olímpicos o Panamericanos. Los dos mejores son Canadá e Inglaterra. Y bueno, hicimos una licitación y ganó el gobierno de Inglaterra, y son ellos los que organizan los procesos con además normas legales específicas para este sistema, con normas de transparencia. Así que estamos bastante bien en términos de cómo estamos avanzando con Panamericano. Entonces, 18 meses, mucho gasto público, política contracíclica que nos debe llevar a un crecimiento de por lo menos 4% el próximo año. Entonces, hasta ahí podemos decir que estamos cambiando de tendencia. Sin embargo,
no todos vivimos de corto plazo, y el sector público y la inversión pública no pueden hacer todo. Y en el mediano y largo plazo, ustedes saben cuál es la clave. La clave es la inversión privada. Y eso es ahí donde vamos a centrar esta segunda parte de la exposición. Por todas las excusas que ustedes quieran, la inversión privada ha caído en los últimos 4 años. Entonces tenemos desde la caída de los precios de los minerales, tenemos mayor tramitología, burocracia, poca institucionalidad, etcétera. Eso sumado al abajato, al fenómeno del niño costero, ruido político. Finalmente, esa etapa terminó y lo que vemos ahora es cambio en la tendencia de los precios, cambio en la tendencia del impulso público, mejor entendimiento entre ejecutivo y legislativo y una agenda sectorial de trabajo. Eso es lo que nos dice que deberíamos estar creciendo en inversión privada por lo menos a niveles del 5%. Nosotros en el marco macroeconómico que acabamos de aprobar el miércoles pasado, ese miércoles, estamos previendo por lo menos crecimiento de la inversión privada después de 4 años a niveles de 3%. Ahora, acá no les he podido poner todos los temas que quisiera mencionarles, pero haciendo uso también de este otro sombrero que tengo en la presidencia del Consejo de Ministros, no solo voy a hablar de la parte económica, sino también de lo que estamos haciendo en otros sectores que creo que va a tener un impacto importante en la competitividad. Y al final, para los que gustan de las reformas, a mí también me gustan las reformas, vamos a contarles un poco cuáles son las prioridades para nosotros. 4 grandes temas de competitividad. 1, el plan bicentenario a la infraestructura. Creo que si uno revisa los índices de competitividad, infraestructura es algo que nosotros estamos por debajo del promedio que deberíamos estar y tenemos que pensar en cómo tenemos ese plan de infraestructura pensado en la gente, en la conectividad de nuestro país. Le hemos llamado el Plan Bicentenario de Infraestructura al 2021, más o menos estamos hablando de 60.000 millones de dólares en los próximos 4 años. 2, el tema proempleo, el tema de competitividad laboral, mejora del capital humano en el Perú, tiene que ser parte también de la agenda, es una agenda además compartida con el Congreso. 3, este tema transversal tan importante para disminuir la burocracia, la tramitología que tiene que ver con la simplificación administrativa, la calidad regulatoria. Y 4, desarrollo sectorial, es decir, necesitamos el trabajo ya a nivel de sectores para asegurar que diversificamos y tenemos más motores en la economía que nos aseguran un crecimiento importante. Ahora, plan bicentenario en infraestructura, básicamente nosotros consideramos 3 cosas. Lo que se va a sacar por asociaciones público-privadas, lo que se va a sacar por obras por impuestos y todo lo que es inversión pública. Esos 191.000 millones de soles, que más o menos son los 60.000 millones de dólares que tenemos. Miren la poca ejecución en términos de proyectos de APPs que hubo el 2015, algo se mejora en el 2016. Sin embargo, nosotros deberíamos estar en promedios en adjudicación de obras de 4.000 millones de dólares. Acuérdense que además no son inmediatas, sino que demora después de la adjudicación. Y el óptimo es llegar a casi 6.000 millones de dólares, que es nuestro anhelo para ya el periodo 2019-2020. Lo que ha habido ahora, lo que estamos sacando este año y primer semestre de 2018 son mejoras en los proyectos que ya estaban en la tubería y ya la nueva programación de proyectos está hacia el 2019-2020. Por ejemplo, el tren de cercanías, las Petares en varios lugares del Perú, todos los nuevos hospitales que estamos previendo incluir y también incluido a financiamiento hídrico. Entonces, pasar de una ejecución de hoy de entre 400 y 1.000 millones de dólares a 4.000 en una primera etapa y 6.000 millones en una segunda etapa. En obras por impuesto también en metas importantes. El año pasado adjudicamos 700, este año estamos adjudicando 1.400 millones, sin embargo el óptimo en obras por impuesto debería estar alrededor de 2.000 millones de soles. Y el resto tiene que ver ya con proyectos de inversión pública. Aquí parte ya de la lista de los proyectos que se han viabilizado, que ya los conocen ustedes. Quizás nos vamos a qué se viene, algunas cosas adicionales
que creemos puede poner una inyección importante en la economía. Tierras estatales. No estamos utilizando el potencial de, ya sea para proyectos inmobiliarios y para otro tipo de proyectos, de realmente tierras del Estado. Es decir, tenemos que comenzar a poner valor las tierras del Estado, en general, pero en específico también las que tienen que ver con defensa y que no son temas estratégicos. También tiene todo un tema de edificaciones. Hemos ya mandado al Congreso una ley para acelerar el acceso a predios, que es tan importante para la ejecución, ya sea de inversión pública, APPs o obras por impuesto. Y otra de las cosas que también funciona y lo que nos hemos dedicado es hacer el seguimiento semanal a los proyectos. Esa ejecución micro, sobre todo al principio, es bastante importante. Y bueno, por el lado de demanda también creemos que podemos incluir algunos incentivos adicionales. Competitividad laboral, 3 grandes temas aquí. Ahora, es cierto, aquí no podemos hacer las cosas solas. Hemos trabajado ya una agenda de formalización muy interesante. Norman, creo que tú vas a exponer ahora. O ya pusiste. Una agenda de formalización bien interesante que cruza varios temas, ¿no? Y es bien importante, bien interesante, porque uno cree que muchas veces todo es el tema laboral, y lo que van a ver seguramente lo va a poner, que hay temas de barreras, temas de gobernanza, que realmente son los temas que afectan la competitividad en el país. Pero bueno, no voy a meterme a este tema, que Norman va a tener la oportunidad de desarrollarlo. Pero a ver, racionalidad y predictibilidad fiscalizadora, es decir, SUNAFIL, sabemos, no tiene que estar permanentemente yendo a una misma empresa, sino tiene que ir aleatoriamente, y sobre todo, cómo va al sector informal. 2, cómo fomentamos el empleo formal. Y 3, cómo hacemos una reforma pro empleo. 3, simplificación administrativa y calidad regulatoria. En los próximos 6 meses, ya empezamos, pero en los próximos 6 meses va a haber una revisión de 2.000 procedimientos de la administración pública. Ahí les he puesto un poco el cronograma. Empezamos con PCM, con MINAM, MINCETUR. Toda esta cantidad de procedimientos que se han creado en los últimos tiempos, unos que no tienen base legal, otros que en verdad se crearon para un fin determinado y ya ese fin terminó, y 3 otros que se crearon y no han cumplido su propósito. Entonces, comenzar a limpiar la cancha en términos de simplificación. Eso lo estamos complementando también con un reforzamiento de las mesas ejecutivas que funcionaron interesante en Produce, que creemos que pueden tener impacto positivo. Estamos sobre todo fortaleciendo acuicultura, la forestal, turismo, logística, simplificación administrativa, compras estatales, y una que a mí me parece crucial, que es la mesa municipal. Es decir, cómo podemos identificar esas barreras a nivel de municipio, ya sea en licencia de funcionamiento, ya sea porque no tienen silencios administrativos positivos, y que esto funcione. Y bueno, tienen ahí un listado de las medidas de simplificación que hemos dado y calidad regulatoria. Ahora, a nivel sectorial, que para mí es este cuarto eje importante, quiero hablarles, hay muchos sectores, pero quiero hablarles de algunos que realmente es importante. Minería y hidrocarburos. Si vamos a crecer al 4% es un crecimiento interesante, sin embargo, si queremos crecer al 5%, si queremos crecer al 6%, necesitamos la industria extractiva. Por eso hemos puesto tanto foco en ese sector. Estamos fortaleciendo los equipos de ese sector y le estamos haciendo además seguimiento a los proyectos importantes, que ahora, además, con este contexto de buenos precios, tenemos que asegurar que las licencias sociales, las licencias ambientales y todo el tema de las licencias administrativas funcionen adecuadamente. Hidrocarburos también es un sector que ha estado, en términos prácticos, paralizado, y donde creemos que hay cambios importantes. Cambios desde quién es el promotor de Perupetro, y ahí hemos puesto a
a Pancho García Calderón, que le está imprimiendo otro dinamismo para sacar todos los pendientes, y también fortaleciendo el ministerio desde la función que tiene. Minería, hidrocarburos, financiero. Tenemos una propuesta de ley de mercado de capitales que ya enviamos al Congreso, súper interesante, que va en la línea de generar mayor competencia, permitir un mayor rol a los fondos de inversión y a los fondos mutuos. Y esperamos, ya la fui a sustentar este miércoles al Congreso y esperamos que pronto esté en funcionamiento. Y bueno, tenemos también cooperativas. Teníamos una buena ley ayer discutiéndose, pero se ha pasado a un cuarto intermedio, pero esperamos que salga. Hemos sacado un fondo para microcréditos Forpro que ya está funcionando. Viene la reglamentación antes de fin de mes de las fibras, que también va a ser una herramienta súper interesante. Comercio exterior va bastante bien. Otra cifra para tener optimismo: habíamos caído casi durante 2 años, ya estamos en los últimos 9 meses creciendo al 27%. Y ahí también tenemos una agenda de facilitación interesante con Mincetur, de cosas que ya se han implementado y cosas que vienen. Por ejemplo, cabotaje, por ejemplo, ventanilla única, no solo para el comercio exterior, sino para otros varios servicios, y facilitación en general en la logística peruana. Turismo también es donde tenemos una agenda interesante desde el plan de aeropuertos regionales. Bueno, en el anterior también el plan de puertos, ya tenemos el de Pisco andando, todavía en proceso de inversión, y esperamos antes de fin de año tener ya la buena pro de Salaberry. En términos de turismo, creciendo al 5%, este año esperamos cerrar cerca de los 4 millones y en el 2021 de 7 millones. Y también hay un nuevo plan en términos de las rutas, diversificación de rutas, y también un buen plan de atracción del turismo. Para terminar, bueno, no se ve todo. A ver, seguridad es una reforma que hemos empezado, que va bastante bien, ya hay indicadores interesantes, se reduce victimización, se reduce percepción, se reduce extorsión. Entonces va en la línea, pero es una reforma que va a tomar 5 años porque los indicadores son muy altos de inseguridad. 2, una segunda reforma en educación. En salud, ahí quizás le hemos querido empezar antes, pero encontramos ciertas condiciones. Enviamos la ley de presupuesto la próxima semana y van a ver un crecimiento por encima del 9% del presupuesto. Y es justamente, incluye, sin reconstrucción estaríamos hablando de 5%, y con reconstrucción casi 9 y tantos, casi 10%, ¿no? Eso da la señal de que queremos hacer política contracíclica. Ahora van a ver, el sector que más crece es salud. ¿Y por qué? Porque nos encontramos con deudas, mala administración en general. Y es una de las reformas que para mí son de las más importantes de hacer, y no solo en salud, sino, digamos, en el Ministerio de Salud, sino en salud. Y eso también es una agenda compartida con el sector privado. La agenda Proempleo, que ya les conversé, todo lo que es seguridad social, específicamente algunos cambios específicos en pensiones, pero no una reforma, digamos, tan amplia como en otros casos. Y justicia. Justicia para mí, y en los indicadores además, es de los más, donde estamos más retrasados. Creo que hay un buen entendimiento por primera vez a través del Acuerdo Nacional por la Justicia de lo que se tiene que hacer. Creo que tenemos hoy la posibilidad de trabajar conjuntamente con el Poder Judicial, con el Ministerio Público, con el sistema de justicia en esa reforma. Y quizás la que no está aquí, que para mí también es importantísima, tiene que ver con el fortalecimiento de la regionalización. Y fortalecimiento de la regionalización no significa necesariamente más recursos, que seguramente lo habrán, sino el fortalecimiento de la rectoría a nivel de los ministerios, sobre todo en temas de educación, sobre temas de salud. Creo que es algo que hemos podido consensuar con los gobiernos regionales en términos que necesitan una rectoría
es decir, que las políticas nacionales se apliquen más allá de las regiones, porque eso significa un Estado unitario como es el nuestro. Conclusión, próximos 18 meses, el compromiso del Ministerio de Economía y toda la administración pública de acelerar el gasto público para que sea realmente una política contracíclica y el compromiso del gabinete de tener una agenda sectorial que ayude a mejorar la competitividad del país. Ahora, es importante también, como lo he mencionado, la clave, la inversión privada y ese rol del sector privado. Y ese rol del sector privado que pasa no solo por decir hay que hacer, sino decir estoy haciendo. Así que muchas gracias. Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos.